damos gracias por ese tiempo que tú nos permites, Señor amado, reunirnos a través de esta plataforma, Señor, para hablar acerca de los asuntos que corresponden a tus cosas, Señor, a tus negocios, Padre, al trabajo con la niñez, oh Dios. Por favor, oh Dios, pedimos tu bendición para este tiempo, que tú nos ayudes, que tú nos ilumines, que tú nos guíes y que tú seas dirigiendo todo lo que vamos a hablar, que todo lo que hagamos acá este tiempo sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles para que veamos a continuación un pequeño videíto acerca de la ventana 414 que tiene que ver con nuestros niños.อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो. You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама, 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia.
want us to believe ได้โปรดช่วยผมนะครับ Let us feed them. Don't lose us. Don't lose us. Creo que es un video que de verdad nos toca, ¿cierto? Y nos impacta en la situación que viven nuestros niños y cómo se encuentran en este momento, ¿verdad que sí? Y es algo que toca nuestro corazón y nos hace como pensar, Dios mío. Y entonces, pues eso es lo que queremos hablar en esta noche con ustedes. Y para ello hemos invitado a una hermana, ella es de Argentina, ella se llama Marina Durán, y ella es nuestra invitada especial para compartir este tema tan especial que tiene que ver con nuestros niños. Marina, bienvenida, buenas noches. Marina. Buenas noches, Amparo. Hola. Dios te bendiga. Amén, amén. Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Ahí Amparo Te voy a dijo dar mi nombre. Ok. Te quiero contar que estoy muy contenta por estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan hermoso. El video tiene un desafío muy profundo y... ¿Dónde está Marina? Yo te veo. El video tiene un desafío muy profundo y muy actual. Y Dios tiene una invitación a tu vida para esta noche. Estoy casada con Sergio y tengo 2 hijas, Juanita de 5 años y Sofi de 9 años, y me congrego en la iglesia del centro, la iglesia bautista que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, cuyo pastor principal es el hermano Carlos Raida. Bien. ¿Podré compartir pantalla, Amparo? Y Marina, ya tienes toda la autorización para que compartas pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, quiero que dispongas tu corazón para escuchar lo que el Señor quiere hoy hablar a tu vida. Para comenzar, muchas veces nosotros tomamos un curso, tomamos un taller, comenzamos un estudio y no tomamos muy en cuenta el significado de las palabras. A mí me gusta mucho analizar las palabras y saber de qué estamos hablando. Hoy el título refiere a los niños en medio del conflicto. Conflicto, qué palabra tan profunda, tan actual, que es mencionada en nuestra realidad en forma tan cotidiana, pero que quizás no sabemos bien de qué se trata. Según el diccionario de la Real Academia Española, conflicto quiere decir problema, tensión, una cuestión difícil de solucionar que involucra a 2 partes. Y las 2 partes creen tener la razón. Provoca tensión, trae dolor, frustración. Y los conflictos son muy comunes en los diversos países. Pueden ser económicos, educativos, laborales, políticos. Y en el medio de todas estas situaciones que se dan, se encuentran nuestros niños. Los niños, quienes por su edad no tienen la capacidad de tomar decisiones en determinadas áreas, quienes sufren la consecuencia de actos que no tienen responsabilidad. Y los responsables somos nosotros. Por eso hoy vamos a reflexionar qué es lo que les ocurre a estos niños en el contexto actual que está siendo atravesado por una pandemia, la pandemia del COVID-19.
COVID-19, que afectó de manera casi, te diría, en algunos aspectos devastadora. Pero antes te quiero invitar a que abras la Biblia, ¿sí? Que busques el libro de Lamentaciones. Es un versículo conocido, pero no por ello deja de ser actual y cobra tanta vigencia en estos tiempos. Vamos a buscar en Lamentaciones, en el capítulo 2, el versículo 19. Lamentaciones 2, 19, dice así: levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramado ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Quien escribe este texto es el profeta Jeremías. Y el libro de Lamentaciones es un libro que hoy cobra especial actualidad, cobra especial vigencia. No es muy distinto el panorama que veía Jeremías al panorama que vemos nosotros. La pandemia ha dejado efectos devastadores. Vamos a ir analizando algunos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la pobreza. La pobreza, según el diccionario, es la escasez o carencia de algo necesario para vivir. Es algo que me falta, algo que no tengo, pero que lo necesito para vivir, que es fundamental para seguir, para crecer, para desarrollarme en sanidad, para estar seguro. Y en Colombia, yo estuve buscando algunos datos específicos estadísticamente, nos dice que la pobreza aumentó del 31,7% al 38,7%, un altísimo porcentaje. En América Latina hay más de 22 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Estos son datos del año 2020, del año pasado. Muchos han caído debajo de la línea, de esa línea que nos divide y que cada vez hace que el mundo sea más desigual. Muchísimos niños han caído y otros tantos están en la línea de la indigencia, que ni siquiera tienen el plato de comida en la mesa, o el vestido, o el abrigo. Les falta lo que tiene que ver con sus necesidades básicas. Y lo digo así despacito porque mi corazón se duele cuando veo a un niño en la calle, cuando veo a un niño pidiendo, cuando veo a una mamá que necesita un plato de comida para llevar a su casa. Y creo que allí en Colombia vos debes estar sintiendo lo mismo. Y acá ves otra imagen. La imagen de un niño subido a un caballo, en una hermosa casa y con un auto deportivo. ¿Y sabes por qué? Porque la pobreza también tiene que ver con la carencia de otra cosa que no tiene que ver con lo material. Es una necesidad básica fundamental y que si no está, condiciona también el crecimiento sano, así como la falta de alimento, la falta de salud. Y te estoy hablando del amor. Y te estoy hablando de los estratos sociales altos, donde el dinero abunda, pero el amor escasea, donde los objetos, ya sea el último celular, las marcas de ropa, los viajes y regalos caros, intentan compensar la falta de tiempo, el interés, la valoración de esos niños. Por eso, la pobreza es definida y es vivida por nuestros niños de manera diferente.
Allí en pantalla ves que dice que los niños viven la pobreza de una forma distinta, mucho más riesgosa que los adultos, y sus efectos pueden perdurar de por vida, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Vivir en entornos que ofrecen pocos estímulos o apoyo emocional limita seriamente la capacidad del aprendizaje y condiciona la productividad de la persona en el futuro. Y no solamente tiene que ver con la falta de alimento, la falta de hogar, la limitación física, también tiene que ver con la carencia de amor, la carencia de interés, la carencia de tiempo. Esos niños también necesitan de Jesús. Los que no tienen como los que tienen mucho. Y hoy, a medida que avancemos en cada tema, Dios te va a hacer una invitación. Dios tiene una palabra para desafiarte, para saber qué hacer frente a estos contextos tan dolorosos. Sí, de dolor. La primera invitación que Dios te hace se encuentra en Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31, versículo 9. Que dice, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. La primera estrategia que nosotros como hijos de Dios tenemos que implementar frente a la pobreza, ya sea la pobreza económica o la pobreza en cuanto a lo básico, la necesidad básica que necesita ser cubierta por cualquier niño que tiene que ver con el amor, es hablar y asegurarnos de que se les haga justicia. En la Biblia, en el libro de Samuel, encontramos un ejemplo muy práctico acerca de esto. Si vos ves la pantalla y recordás la historia de Mefiboset, un príncipe, un niño rico, un niño que podemos llamar bien, un niño cuyas necesidades básicas estaban satisfechas, vivía en el palacio, era el hijo de un príncipe, era un futuro heredero al trono. Sin embargo, su realidad cambió de un día para el otro. Segunda de Samuel 4:4 dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Y resulta que cuando desde Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. En 2 de Samuel 9:4 y 5 encontramos una pregunta que le está haciendo el rey David a su siervo. Le dice, ¿dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Mefiboset, un niño que era feliz, que estaba sano, de un día para el otro, pasó a no tener nada. No tener siquiera sus papás, porque fueron muertos. Una nodriza lo cargó y cuando estaba tratando de salvar su vida, se le cayó de los brazos y quedó no solamente huérfano, sino que ahora era lisiado. Si vos buscas un poquito sobre la vida de Mefiboset, te vas a dar cuenta que Maquir, hijo de Amiel, lo cobijó en su casa. En su casa que se encontraba en Lodebar. Lodebar es un lugar desértico, un lugar muy pobre, un lugar donde la riqueza no abundaba. Sin embargo, Maquir, hijo de Amiel, lo cobijó, le dio sustento, hasta que Dios lo volvió a colocar en la posición que él tenía originalmente. ¿A través de quién? A través de David. Entonces la invitación de hoy para vos que estás ahí en tu hogar es a que te conviertas, la primera invitación, en la nodriza, esa mujer
que según la historia, a veces podía ser familiar de ese niño y otras veces no, pero que con todo su corazón cuidó de ese pequeño que estaba desamparado. Y la invitación también es a que te conviertas en Maquir, hijo de Amiel. No era un adinerado, no tenía posesiones y riquezas. Sin embargo, él cobijó y sustentó en su pobreza, porque Lodebar era un lugar pobre, a Mefiboset. La primera invitación del Señor es a que vos seas esa nodriza, seas Maquir, hijo de Amiel, y hables en favor de los pobres y de los indefensos, y que te asegures de que se les haga justicia. Esta es la primera invitación del Señor. No creas que es para otro, no mires para otro lado. Dios te está invitando a vos a que seas quien levante su voz y te asegures de que se le haga justicia a ese pequeño, a esa pequeña. Continuando, hay otra situación que ha atravesado a toda la sociedad y que en estos tiempos de pandemia y de confinamiento tan estricto se ha incrementado. Me estoy refiriendo a la violencia. El término violencia significa hacer uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o para imponerle algo. Qué difícil, qué fuerte que es la palabra violencia. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y los estamos viviendo. Estamos viviendo esos últimos tiempos donde la violencia, el uso de la fuerza se ve a diario. Las personas quieren dominar a los otros, imponerles, y para eso hacen uso de su fuerza. Te voy a compartir una frase que es de un autor colombiano, pero que fue escrita en el año 1990, pero que tristemente cobra una actualidad tremenda en estos días. Dice así: la génesis de la violencia ha creado entre nosotros un amplísimo diccionario que manejamos ya en nuestra cotidianidad. Son ahora comunes palabras como sicario, tortura, desaparecido, ejecutado, allanamiento o masacre, exilio, migraciones, refugiado, violación de los derechos humanos, entre otras. En medio de esta variedad de términos, en la mitad de esta tormenta social, de este caos, sufriéndolo todo, están nuestros niños. Los niños están pagando las consecuencias de unos problemas sociales de los que ellos no son culpables. Esto fue escrito en el año 1990. Sin embargo, hoy no es muy distinto. La violencia tiene varias caras, varias facetas, y se puede ejercer de diferentes maneras. Una de ellas tiene que ver con el abuso sexual, violencia o abuso sexual. Y para ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando, yo escribí una definición tomada de varios especialistas que coinciden en que la violencia o el abuso sexual comprende toda actividad sexual impuesta por un adulto a un menor contra la cual el niño o la niña tiene derecho a la protección de la ley penal. Y esto incluye inducir o forzar al niño para incluirlo en cualquier actividad sexual psicológicamente perjudicial. El uso de niños o niñas en la explotación sexual o comercial, interna y entre países, la venta de niños con fines sexuales y la esclavitud sexual. Los niños y niñas pueden ser objetos de abusos sexuales por parte de los adultos o de otros que,
en razón de su edad o de su estado de desarrollo, estén en una situación de responsabilidad, confianza o poder en relación con la víctima. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con los matrimonios entre niños, entre un adulto y un niño, perdón. Y otro aspecto también que tiene que ver con el abuso sexual es el grooming y la pornografía, que hoy está en vigencia, ya que con los periodos de confinamiento tan estricto, el uso de las redes sociales se ha incrementado en una manera espantosa. Lo digo espantosa porque, haciendo alusión, no encontré el porcentaje de incremento en Colombia, pero en Argentina los delitos sexuales que tienen que ver con grooming y con las redes aumentó en un 267%. Cifra abismal que nos hace abrir los ojos. En Colombia, respecto al abuso sexual, tengo una cifra de enero de este año, del 2021, donde al 18 del mes de enero se registraron 235 casos de abusos sexuales contra menores. Si uno hace la cuenta, aproximadamente 13 abusos por día. 13 niños y niñas. Y esto es de los que han sido denunciados, o sea, de los que se conoce, ya que sabemos que muchos de estos abusos se mantienen en secreto por años de años y traen terribles consecuencias. Muchos no son dados a conocer. El dato más actual es estos 14 pequeñitos, y digo pequeñitos porque tienen menos de 5 años, que han sido abusados en un jardín de infantes en la ciudad de Medellín. Mi corazón se desgarra, como pienso que el tuyo también, frente a esta realidad. Ese adulto que está ejerciendo poder a través de lo sexual. Muchos niños son inducidos a la pornografía, tema que no se habla, pero del que muchos son presa. Tema en que se inician desde muy pequeños porque tienen acceso a los dispositivos y como están solos, esos dispositivos los llevan para cualquier sitio. Y es como una gran ventana al ingreso a sus corazones, en sus corazones, de lo perverso, de lo depravado, la pornografía. Y otro aspecto es el grooming, donde un adulto se hace pasar por un niño y chatea con otro niño o con otra niña con el fin de conseguir la satisfacción de un deseo sexual oculto, depravado. Otro aspecto de la violencia tiene que ver con la violencia intrafamiliar, dentro de la familia, que se ha incrementado de forma abismal por los periodos de confinamiento estricto, por la inestabilidad laboral, por las tensiones que se han llevado, que se han producido dentro de las casas, porque no se podía salir y las casas se convirtieron como ollas a presión, donde las tensiones iban en aumento. La violencia intrafamiliar, y en lo que refiere específicamente a los niños, tiene que ver con la disciplina. Si bien hay un círculo de violencia, y hoy no vamos a hablar del círculo de violencia, ni tampoco de la violencia hacia la violencia de género, que tiene que ver con la mujer, sino específicamente con los niños. La familia, que es el contexto que Dios preparó para que el niño crezca y se desarrolle en forma segura y con amor,
y pueda aprender de límites y pueda saber qué sí y qué no se puede hacer para crecer sanamente, hoy por hoy está siendo atravesada por el maltrato. El maltrato se traduce en violencia física o corporal, que incluye todo castigo y otras formas de tortura, la crueldad o el trato degradante efectuado por un adulto u otro niño. Y ¿sabés que el castigo se define como el uso deliberado de la fuerza contra un niño de tal modo que le ocasione dolor o malestar, o que perjudique su dignidad? Los padres disciplinamos a nuestros hijos, pero cuando esa disciplina se hace en forma de castigo o se traduce en lo corporal, ya deja de ser una disciplina para corregir y pasa a ser algo doloroso que no promueve la corrección, no promueve la obediencia, no promueve un crecimiento sano. Dentro de la violencia corporal podemos encontrar los cachetazos, el tirón de pelo, y así los empujones, las zancadillas. Hay niños que han sido mordidos hasta sus padres para que su pequeñito deje de morder. Violencia corporal, física, que deja marcas y huellas, no solo en el cuerpo, sino también en el corazón. El uso de determinados objetos, como acá vemos en la imagen, un cinturón, o un cepillo, o el revoleo de una chancleta, como le decimos acá en Argentina, el golpe. El golpe. Otro tipo de manifestación de la violencia es la verbal o la psicológica. Esta no se ve, pero cala profundo en el corazón y está conformada por el maltrato psicológico, el abuso mental y el abuso emocional. Y aquí voy con las palabras denigrantes, las palabras de rechazo, las palabras para provocar susto, para generar miedo, los insultos, los apodos ridiculizantes, el menosprecio. El aislarlo, la violencia psicológica no solamente tiene que ver con las palabras, sino también tiene que ver con los actos. Encerrarlos en habitaciones, apagarles la luz, dejarlos sin cenar, psicológicos, no mirarlos, menospreciarlos, avergonzarlos, burlarnos. Todo eso tiene que ver con abuso verbal, psicológico. Las palabras calan en lo profundo. Si yo le digo a un niño, sos un tonto porque se le cayó el plato, sos una tonta porque no se sabe atar los cordones. Y esas palabras, como las más sencillas, si yo no los llamo por su nombre y les digo inútil, no servís para nada, estoy lastimando su estima, estoy ejerciendo violencia verbal, lo estoy lastimando. Y vuelvo al propósito de la familia, que es disciplinar, es corregir, es ayudarlo a que pueda crecer de forma saludable. ¿Y qué hago con todo esto? ¿Qué hago con el abuso sexual? ¿Qué hago con la violencia intrafamiliar?
Acá vienen algunas estrategias. Respecto al abuso sexual. Hablar, hablar. Primer paso, hablar, hablar. En mi país hay un ministerio que se llama Placeres Perfectos, a cargo de los pastores José Luis y Silvia Sinali, y ellos se dedican, porque así Dios los llamó, a la restauración sexual de las personas. Tienen un libro que se llama De eso no se habla, porque de eso no se habla. No se habla de sexualidad y no se habla de genitalidad, sobre todo en los ámbitos cristianos, donde está todo tapado, donde es un tabú, donde parecería que fuera algo malo. Y yo me pregunto, si es algo malo, ¿por qué Dios lo creó? Si Dios no hizo nada malo. El diablo y el pecado, la acción del hombre lo corrompió. Hablar con nuestros niños, porque cuando nosotros no hablamos, otro habla. Y habla deformado, le habla perversidades. Hablar para prevenir, para darle las herramientas. Y cuando un adulto quiere ejercer violencia sexual sobre ellos, tengan las herramientas y se den cuenta de que eso no va, de que eso no es de Dios, eso no está bien, no es correcto. La mayoría de los abusos sexuales vienen de familiares o de amigos, de niños, de personas adultas que son conocidas por los niños, en los cuales los niños muchas veces confían. Sexualidad tiene que ver con la formación de la persona, con el crecer y saber que soy una mujer, que soy un hombre. Y genitalidad tiene que ver con los órganos sexuales, con las partes privadas, que no tengo que dejar que nadie ni nada me los toque, me los vea. Nosotros tenemos que, como iglesia, como maestros y como papás, educar a nuestros niños para que cuando alguien se quiera acercar para tocarlos, o que un amiguito, una amiguita les cuente que está siendo víctima de esta situación, tengan las herramientas para decir eso no está bien. Y creerle siempre al niño cuando expresa que está sufriendo un abuso, porque a veces esos abusos vienen de un abuelo, vienen de un tío, vienen de un papá, vienen de un amigo, de una persona conocida, en quien el adulto también confía. Y entonces viene la disyuntiva, ¿le creo al pequeño o le creo al adulto? Un niño no va a inventar estas cosas. No tiene la capacidad en su pensamiento para inventarlo. Entonces créele y escúchalo y obra en consecuencia. ¿Qué hago frente al abuso físico y verbal? Disciplina en amor, en amor, en amor. Disciplina viene también y tiene relación con la palabra discípulo. Y ahí me hizo pensar en Jesús. Jesús corregía a sus discípulos, pero en ningún pasaje de la Biblia vamos a encontrar que les levantó la voz, que les pegó, que los maltrató. No, al contrario, siempre reconoció el valor que cada uno tenía. Siempre respetó su opinión, aunque muchas veces no era correcta, y siempre reforzó la confianza en ellos mismos, porque eso le va a dar la capacidad para relacionarse bien con los otros. Entonces, la invitación hoy es que a vos como maestro o como maestra, como papá o como mamá, como pastor de tu iglesia, puedas corregir en amor, disciplinar en amor. Mira, disciplina implica educar al niño para desarrollar un criterio, para tomar conciencia sobre los límites, es decir, para que ellos puedan crecer sabiendo
cuáles son las conductas positivas y cuáles las negativas, para desarrollar la capacidad de autocontrol, de autosuficiencia y tener una conducta social positiva. Yo me pregunto, ¿qué ven nuestros niños si cuando nosotros los corregimos o los disciplinamos, les hablamos mal? Y hablarle mal no implica que nosotros estemos logrando que ellos nos hagan caso. Al contrario, cuando uno habla mal, grita, lo que está generando es temor. Y una obediencia por temor no conduce a buenos términos. Y hablar bien y con amabilidad no implica tener menos autoridad. Hablar con firmeza y con amor es siempre más efectivo que hablar con gritos y desborde emocional. El confinamiento hizo que muchos hayan entrado en esta vorágine de violencia física, verbal. Y la invitación del Señor hoy es a que cambies tu actitud. Ni que hablar de los abusos sexuales, que frente a la no salida, a la restricción, se han multiplicado dentro del seno familiar, de padres y madres hacia sus hijos, de hermanos adolescentes, de primos, de tíos, manteniendo las burbujas, estas famosas burbujas para evitar los contagios. Otras cosas se han contagiado. Este es un spot publicitario de una campaña que se llevó a cabo allí en Colombia con el hashtag Basta de herirlos. Y aquí en Argentina también hubo una campaña similar que decía lo mismo que dice acá arriba. Es responsabilidad de todos. ¿Sabes que la consecuencia más profunda de la violencia sobre los niños es la dificultad que se manifiesta para pedir ayuda? Es tal el estado de vulneración de nuestros niños que no pueden pedir ayuda. Entonces la invitación del Señor para hoy es que nos involucremos. Te invita a vos y me invita a mí a involucrarnos. Y en su palabra nos dice en Proverbios 31:8, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta tu voz. Escucha a ese niño o esa niña que está sufriendo abuso. Escúchalo y defendelo. Involucrate. Y si sos vos quien aún no está sano, porque para poder ayudar a otro, tenés que estar sano primero vos. Busca ayuda y deja que el Señor sane tu infancia herida, sane tu corazón dolido, para que vos puedas ser ese canal de bendición que muchos niños están esperando hoy, no mañana, sino hoy. Continuamos con otro aspecto que también nos atraviesa, que tiene que ver con la desnutrición, con el área de salud. La desnutrición disminuye la capacidad de respuesta para responder a las enfermedades. Es la falta de nutriente que muchos de nuestros niños están sufriendo. Los niños desnutridos están tristes, no juegan, su desarrollo mental está afectado, su cerebro no funciona en forma correcta. Y hay otra pandemia que también tiene que ver con la salud y de la que poco se habla, pero que en este tiempo de cuarentena ha subido y mucho. Me estoy refiriendo a la obesidad o al sobrepeso. En Colombia se realizó una encuesta, la realizó la Asociación de Medicina del Deporte junto con la Fundación Colombiana del Corazón, sobre este tema. Y el 44% de las familias entrevistadas dijo
que sus hijos habían subido entre 1 y 3 kilos durante este tiempo de cuarentena, de aislamiento. Los niños fueron obligados a quedarse dentro de sus casas, sin escuela, con clases virtuales, sin actividad física, sin juego. Entonces comenzaron a comer y se les suma a que la rutina en la casa ha cambiado. Muchos niños permanecían en pijama, muchos niños permanecían hasta altas horas de la madrugada conectados a la red, a los distintos juegos, y eso hizo que subieran de peso. Tanto la desnutrición que afecta al cerebro como la obesidad tienen consecuencias terribles. Por ejemplo, la obesidad empeora el rendimiento escolar, trae problemas de autoestima, causa enfermedades crónicas no transmisibles, que son la primera causa de muerte en la edad adulta. Los chicos están tristes, los chicos no juegan, y sumado a eso, este espacio que nos muestra la imagen, la escuela, el ámbito donde antes ellos se podían sentir seguros, el ámbito donde ellos eran escuchados, donde estaban con otros, de un día para el otro se cerró, ya no lo tenían. No tenían a esa maestra que les escuchaba, no tenían a ese maestro que los defendía, no tenían a ese compañero con quien estar o a quien contarle lo que les pasaba. La brecha digital, que tiene que ver con el acceso a la educación a través de las redes, internet y a través del uso de distintos dispositivos, computadoras, celulares, tablets, es enorme. Hoy las escuelas, si bien han vuelto y se mantiene un sistema híbrido, ¿sí?, presencial y virtual a la vez, no alcanza. Y muchos niños se encuentran aprendiendo solos o intentando aprender. Quizás por la falta de acompañamiento de sus familias, quizás por la falta de interés, quizás porque su papá, su mamá no pueden acompañarlos en sus casas porque tienen que salir a trabajar, quizás porque no tienen acceso a un celular, a una red de internet, pero ellos están intentando aprender solos. Desnutrición, obesidad, aprendizaje en soledad. Te invito a leer el Salmo 34:18. ¿Cuál es la invitación del Señor? El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Señor está cerca. ¿Y cómo está cerca el Señor? A través de tu vida, maestro, maestra. A través de tu vida, pastor. A través de tu vida, iglesia. A través de tu vida, APEN Colombia. A través de tu vida, papá, mamá, abuela, tío. Él está cerca de estos pequeños a través de tu vida. Tienen el corazón hecho pedazos y perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza. Pero a través de tu vida, Dios les muestra que está cerca. Esta es la invitación.